Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a la sesión del seminario de este día. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles al licenciado Anthony Darinel López Vázquez, que actualmente está estudiando el primer semestre de la maestría en Ciencias Matemáticas en nuestra facultad. Y él nos va a hablar esta vez de SN ideales y amalgamación de anillos. Muchas gracias, Anthony. Adelante. Buenas tardes. Gracias. Pues, como bien menciona el doctor Florencio, ¿no? El título de la charla es en ideales y amalgamación de anillos. Bueno, la charla pues va a estar dada de esta forma, ¿no? Vamos a hablar de algunos conceptos, bueno, de un resultado que pues es importante para la prueba de, de los, de los demás resultados que se verán adelante, ¿no? También hablaremos del concepto de n-ideales, s-n-ideales y amalgamación de anillos. Aquí, pues, lo que me gustaría comentar es de que, pues, el estudio esto de los s-n-ideales, más que nada, pues, es un plan a futuro. O sea, quizás mi asesor y yo, pues, nos adentremos en el estudio de esta teoría. Pero, pues, este concepto de los s-n-ideales, pues, es como visto de otra forma como una generalización de los n-ideales de cierto modo, bueno, de una forma, ¿no? Que se verá más adelante. Entonces quiero comenzar primero con un resultado que es bastante conocido de la teoría de conjuntos, ¿no? Que es el lema de Sor, que dice lo siguiente, que si tú tienes un conjunto parcialmente ordenado y resulta que si toda cadena en sigma tiene una cota superior, entonces este posee al menos un elemento maximal. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es el concepto de n ideal? Bueno, pues en la teoría de anillos sabemos que pues ahí está el concepto de ideal primo, ideal primario e ideales maximales, ¿no? Entonces, el concepto de n ideal pues surge de pensar en una generalización hasta cierto punto, ¿no? El concepto de ideal y pues es el siguiente, bueno, la definición es la siguiente, ¿no? Si tú tienes R un anillo e I un ideal propio de R, entonces diremos que I es un n ideal si para cualesquiera A y B que tú te tomes en R, tales que el producto de A por B está en I, pero I, A no es un elemento nilpotente, entonces concluyes que B tuvo que estar en el ideal desde un principio. Este fue bueno, aquí como algo curioso, ¿no? Pues aquí este concepto fue el que bueno, fue el que mi asesor y yo desarrollamos en mi trabajo de tesis. Así que pues exploramos algunos resultados referentes a estos como propiedades básicas, tales como cómo se ve la intersección de estos ideales, cómo se comporta la unión, estos ideales cómo se comportan en los dominios enteros y en algunos anillos muy particulares. Bueno, un ejemplo de estos, pues resulta que si tú tomas el ideal generado por el cero o el ideal trivial, ¿no? En Z, pues este siempre va a ser un n ideal. Pero aquí la propiedad importante para que este ideal sea un n ideal, pues es de que Z sea un dominio entero. Y en base a eso, pues se tiene también este ejemplo, ¿no? Que si tú tienes R un dominio entero, entonces el ideal generado por el cero siempre va a ser un n ideal para cualquier pues, anillo que tú te tomes. Un ejemplo un poquito más así interesante, pues es de que si tú tienes R un anillo local con un único ideal primo, entonces todos sus ideales propios resultan ser n ideales. Entonces, de manera natural, pues se puede pensar que cualquier anillo posee estas estructuras, pero pues ese no es el caso. Si tú consideras el anillo de los enteros, módulo 6, o sea Z6, entonces, todos los ideales aquí, pues se van a ver como ideales generados por la clase de un elemento, donde pues este T va a ser diferente de uno y además divide a 6, ¿no? En base a pues esta observación, pues podemos concluir que los únicos ideales propios van a ser el ideal generado por la clase del 2 y el ideal generado por la clase del 3. Entonces, aquí el ideal generado por la clase del 2 resulta, no sé, no es un n ideal. ¿Por qué? Porque pues este producto pues sí cae en este ideal, pero pues
2 no es un elemento nilpotente porque resulta que, bueno, aquí el conjunto de los elementos nilpotentes o el nil radical coincide con el ideal generado por el cero, y pues este no es un elemento de aquí. Además, pues la clase del 3 pues no pertenece a ese ideal. Entonces, el ideal generado por la clase del 2 no es un n ideal, y pues de forma análoga se puede probar que el ideal generado por la clase del 3 tampoco es un n ideal. Entonces, Z6 no tiene n ideales. Un ejemplo un poco más interesante es el siguiente, que pues este engloba pues varios, es más general, ¿no? Porque pues aquí tú te tomas R1 y R2 anillos, y lo que puedes afirmar es de que R1, el producto cartesiano de R1 con R2 no tiene n ideales. Y pues sí, en efecto, ¿no? Si tú supones que R1 cruz R2, bueno, aquí hay que aclarar que pues este pues es un anillo con la operación suma coordenada coordenada, ¿no? Y pues el producto también coordenada, el producto coordenada coordenada, ¿no? Entonces, si tú supones que pues este anillo tiene un n ideal, entonces este se tiene que ver como el producto ideales, bueno, de un ideal en R1 y de un ideal en R2, ¿no? Entonces, también observa que el producto de 0,1, 0,1 y el 1,0, pues ese te da el elemento neutro de este anillo, y pues eso por supuesto que pertenece en I. Ahora, observa que pues estos elementos no resultan ser nilpotentes, y por lo tanto, pues como I era un n ideal, puedes concluir que pues estos elementos están en I. Y como en particular este I es un subgrupo, entonces la suma tiene que estar ahí, ¿no? Por lo tanto, pues el elemento 1,1 también está en I. Y pues esto ya genera una contradicción porque pues este ideal tenía que ser propio. ¿Ok? Entonces, resulta que todos estos ideales son subconjuntos del nil radical o el conjunto de elementos nilpotentes. Y en efecto, si tú supones que I no es un n ideal, pero que no resulta no estar contenido en el conjunto de elementos nilpotentes, entonces puedes garantizar la existencia de un X en I, que pues X no va a ser nilpotente, ¿no? Esto pues quiere decir que para cualquier potencia que tú te tomes, x a la n va a ser diferente de cero, ¿no? Y en particular, si tú te tomas n igual a 1, pues x no va a ser diferente de cero. Ahora, como estamos trabajando todo en el ambiente conmutativo, unitario, no trivial, entonces resulta que a x lo puedes ver como 1 por x, ¿no? Y como x no es un elemento nilpotente, entonces concluyes que 1 tuvo que estar en i. Pero pues eso genera una contradicción porque como el 1 está en i, todo R está contenido en I, y pues eso implica que I va a ser todo el anillo, ¿no? Por lo tanto, pues I siempre es un subconjunto de los elementos nilpotentes. ¿Ok? Esa es una propiedad que se tiene interesante de estos ideales, ¿no? Una caracterización que se tiene de estos ideales es la siguiente. Resulta que si tú tienes I un n ideal del anillo R, pues va a ser este va a ser equivalente a decir que pues el conductor de A en I coincide con I para cualquier elemento A que no sea nilpotente. Y este también es equivalente a decir que para cualesquiera ideales propios J y K que tú te tomes del anillo, tales que el producto de estos, de J por K, está contenido en I, y además J intersecta al complemento del conjunto de elementos nilpotentes, puedes concluir que pues K tuvo que estar en I. Esa es una equivalencia que se tiene de estos n ideales, de los n ideales. Bueno, también sabemos que pues si tú tienes una colección de ideales, digamos, arbitraria, ¿no? Resulta que la intersección de todos esos ideales es nuevamente un ideal. En general, cuando tú tienes, bueno, también por otro lado, se sabe que la unión de ideales no necesariamente es un ideal, pero si a estos les pides que estén en cadena, podías concluir que en efecto la unión de todos ellos resultaba ser un ideal. Y pasa lo mismo con los n ideales. Si tú tienes una colección de n ideales, entonces la intersección siempre es un n ideal. Y si además le pides a esa colección que sea una cadena con el orden parcial de la inclusión, resulta que
unión de todos ellos es nuevamente un n ideal. Bueno, esta parte de hablar de que n ideales en cadena es nuevamente un n ideal, va a resultar ser importante para la prueba de un resultado más adelante. Bueno, también algo que también resulta ser bastante útil en la teoría de anillos es saber cómo es el radical de un ideal. Entonces, resulta que si tú tienes I un n ideal, entonces el radical de ese ideal siempre es un n ideal. Pero más aún, concluyes que el radical de ese ideal tiene que ser el conjunto de elementos nilpotentes. Y es algo interesante porque, bueno, porque si tú tienes un n ideal y quieres saber quién es el conjunto de elementos nilpotentes de dicho anillo, pues solo calcula el radical de ese ideal y pues ya, tienes que el conjunto de elementos nilpotentes va a ser el radical de dicho ideal, ¿no? Un corolario que se tiene de manera inmediata de la proposición anterior es el siguiente, ¿no? Dice que si tú tienes I un n ideal de un anillo R, entonces el radical bueno, el conjunto de elementos nilpotentes es siempre un n ideal del anillo. Es algo interesante, ¿no? Y pues bueno, resulta también un poco común relacionar lo nuevo con lo que ya se sabe. Y en este caso, lo que se puede relacionar es el concepto de n ideal con los ideales, pues, que sabemos de nuestros cursos de teoría de anillos, ¿no? Que son los primos, los primarios y los maximales, ¿no? Entonces, resulta que existe una relación con los ideales primarios, pero pues primero quiero hacer esta observación y es la siguiente. Si tú tienes I un ideal propio de R, entonces el conjunto de elementos nilpotentes siempre está contenido en el radical de dicho ideal. Entonces, ahora, si tú consideras I un n ideal de R y te tomas A y B en R, tales que pues el producto de A por B está en I, pero que B no el radical de I, entonces por esta observación puedes concluir que B no va a ser un elemento nilpotente. Pero como I era un n ideal, entonces concluyes que pues A tuvo que estar en I. Pero pues esto lo que nos dice es que I tiene que ser un ideal primario. Y pues este análisis se resume en el siguiente resultado, ¿no? Si tú tienes I un n ideal de R, entonces siempre concluyes que siempre vas a tener que I es un ideal primario. ¿Ok? Entonces, pasa algo similar con lo de los ideales primos. Recuerden que pues si tú tienes I un ideal, entonces este siempre es un ideal primario. Entonces, aquí la pregunta natural que se puede hacer es de que si el recíproco es cierto. O sea, si tú tienes I un ideal primario, este es un n ideal. Y no, pues resulta que no. Si tú consideras el conjunto, bueno, el anillo de los enteros y el ideal generado por el 3, entonces como Z es un dominio entero, pues el conjunto de elementos nilpotentes siempre va a ser el ideal generado por el primo. Bueno, recuerden aquí que los ideales generados, aquí los ideales generados por un primo en Z resultan ser primos. O sea, todos estos, de esta forma, donde P es primo, son ideales primos. Entonces, como sabemos que primo implica primario, entonces este ideal resulta ser un ideal primario, ¿ok? Entonces, pues aquí se tiene que, de manera inmediata, pues que, pues este ideal no es un n ideal, ¿por qué? Porque pues el producto de 2 por 3, este pertenece al ideal generado por el 3, pero pues 3 no es un elemento nilpotente y el 2 no pertenece al ideal generado por el 3, ¿ok? Entonces, ¿cuándo es que sí se vale el regreso? O sea, ¿cuándo estos dos conceptos coinciden? Resulta que si tú tienes I un ideal, pero además le pides que ese ideal sea un subconjunto de los elementos nilpotentes, entonces estos dos conceptos son equivalentes. O sea, I es un n ideal, sí, solo sí, y es un ideal primario. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre con los ideales primos? Resulta que si tú tienes, bueno, tal cual no se puede establecer como una equivalencia, digamos, pero se tiene el siguiente resultado. Si tú tienes un ideal primo, entonces se cumplen las siguientes afirmaciones.
resulta que I va a ser un n ideal de R, sí, solo sí, y es el conjunto de elementos nilpotentes, ¿ok? Esa es pues una equivalencia, pero pues no relaciona de manera bonita, digamos así, a los ideales primos con los n ideales, ¿no? Ahora, si tú tomas ahí como el conjunto de elementos nilpotentes, entonces tienes de manera inmediata pues este corolario que nos dice que el conjunto de elementos nilpotentes es un n ideal, sí, solo sí, es un ideal primo, que es un corolario que nos servirá más adelante. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué pasa con los ideales maximales, ¿no? Para acabar con esta parte. Resulta que si tú tienes I un ideal maximal de R, entonces si I es un n ideal, este siempre coincide con el conjunto de elementos nilpotentes. ¿Ok? Hasta ahorita, pues, algunos ejemplos que he abordado sobre de anillos que poseen estas estructuras resultan ser finitos, ¿no? Por ejemplo, los enteros módulo un entero, ¿no? Por ejemplo, Z6, ¿no? Vimos que pues este no tiene n ideales, ¿no? Pero pues también existen anillos infinitos que pues poseen estas estructuras, tales como el siguiente, ¿no? Si tú te tomas el conjunto de polinomios con coeficientes en z en las indeterminadas x y y, bueno, el anillo de polinomios en eso, y consideras el anillo cociente R dado como el cociente de este anillo, ¿no? Con el que partiste, eh, con el ideal generado por y a la 4, y además consideras el propio I, dado como dado de esta forma. Entonces, primero lo que concluyes es de que el conjunto de elementos nilpotentes de R es un n ideal. Pero aquí me gustaría hacer un comentario que es el siguiente, porque resulta que este, el radical de dicho ideal, de este ideal, pues coincide con el conjunto de elementos nilpotentes. Pero este no es un n ideal porque, para empezar, el elemento es, permítanme escribirlo, aquí me confundí, perdón. Bueno, este elemento pues pertenece a, a I, pero aquí, por ejemplo, lo que puedo concluir es de que pues este no es un elemento nilpotente, o sea, este no pertenece al raíz de cero de R, y este no pertenece al ahí. Entonces, aquí lo que podemos observar es de que, bueno, como este ideal, estás partiendo de un ideal en este anillo, resulta que el radical de este ideal coincide con el conjunto de elementos nilpotentes, que sí es un n ideal, pero y no es un n ideal. Entonces, el recíproco de este resultado, el recíproco de esta observación, pues en general no se satisface. Es decir, si tú tienes un ideal tal que el radical de ese ideal es un n ideal, no necesariamente y tuvo que ser un n ideal. Ese es un ejemplo que pues permite ver cómo es que se comportan de que en general no se satisface el regreso de ese resultado, ¿no? Entonces, otros ejemplos de anillos que poseen n ideales son los siguientes, ¿no? Resulta que el anillo de polinomios con coeficientes en Z9 en las indeterminadas X y Y, pues siempre cumple que el conjunto de elementos nilpotentes es un n ideal. Ahora, si tú te tomas ahora el anillo de polinomios con coeficientes enteros en la indeterminada X y consideras el cociente, este anillo cociente, donde pues este n tiene que ser mayor o igual a 3 y el ideal propio dado de esta forma. Entonces siempre concluyes que este i es un n ideal para toda n mayor o igual a 3, ¿ok?
Entonces, pues hemos visto hasta ahora el momento, poseen n ideales y algunos no. Entonces, lo interesante es ver cuándo es que un anillo pues siempre va a poseer estos n ideales. Resulta que si tú tienes R un anillo, entonces va a existir un n ideal de R, sí, solo si el conjunto de elementos nilpotentes es un ideal primo. ¿Ok? Y el bosquejo de la prueba es el siguiente. Lo primero que tienes que hacer es definir el sigma como el conjunto de ideales en R, tales que J es un n ideal. ¿Ok? Observen que pues este no va a ser no va a ser porque estamos suponiendo que al menos existe un n ideal y además va a ser un conjunto parcialmente ordenado mediante el orden de la inclusión. ¿Ok? Ahora, si tú consideras a C una cadena en este conjunto sigma y defines ahí como la unión de todos estos ideales que te tomaste en sigma, resulta que pues sabemos por los primeros resultados que pues unión en cadena de n ideales es nuevamente un n ideal. Entonces, este ideal I que definimos pues resulta ser un n ideal, pero además por cómo está dada, por cómo está definido, resulta ser una cuota superior para esta cadena, ¿no? Entonces, ahora, por el lema de SOR, puedes garantizar la existencia de un M en sigma, tal que pues va a ser maximal. Pero recuerden que como si tú tenías un ideal maximal y además pedías que este fuera un n ideal, lo que podías concluir es de que en realidad este m coincide con el conjunto de elementos nilpotentes, ¿ok? Y como este m va a ser el conjunto de elementos nilpotentes, que además es un n ideal, por el corolario que vimos hace rato de que el conjunto de elementos nilpotentes es un n ideal, sí, solo si es un ideal, entonces concluyes que pues este era un ideal primo, ¿ok? Es algo interesante que pues tiene eh, usando estos resultados, ¿no? Y pues la suficiencia se tiene de manera inmediata porque pues si tú supones que el conjunto de elementos nilpotentes es primo, entonces tienes que pues ese tiene que ser un n ideal y pues ya garantizaste la existencia de un n ideal en ese anillo, ¿ok? Esa fue como una breve introducción para pues estudiar el siguiente concepto que pues de alguna manera generaliza a los n ideales, ¿ok? Pero, pues, ay, permítanme. Pero, pues, ¿qué es un n ideal? Bueno, resulta que un n ideal necesita de lo siguiente. Pues bueno, primero partes de un anillo R, ¿ok? Y te tomas S, un subconjunto multiplicativamente cerrado de R. Bueno, aquí algunos autores le llaman subconjunto multiplicativamente cerrado o sistema multiplicativo, o en cualquiera de los dos casos, pues está bien, ¿no? Pues es dependiendo de los gustos. Y te tomas I un ideal de R tal que pues la intersección de I con ese S pues resulta ser vacío. Entonces diremos que I va a ser un Sn ideal de R si existe un S en el sistema multiplicativo fijo, tal que para cualesquiera I B que tú te tomes en R, tal es que el producto de A por B y SA no sea nilpotente, entonces SB S por B o SB tuvo que estar en el ideal de un principio, ¿no? Entonces, a este elemento que si existe, lo vamos a llamar ese elemento de I, ¿ok? Entonces, de alguna manera, lo que estás haciendo es como una generalización de los n ideales. ¿Por qué? Porque si tú te tomas I un n ideal, entonces este siempre va a ser un n ideal para cualquier subconjunto multiplicativamente cerrado de S. ¿Por qué? Porque recuerden que el sistema multiplicativo S pues siempre va a considerar S como el elemento fijo, eh, como el uno, ¿no? Y entonces ya puedes concluir que pues todo n ideal es siempre un Sn ideal, ¿no? En general, no siempre se satisface el recíproco, es decir, no siempre un Sn ideal va a ser un n ideal, ¿ok? Y pues el siguiente ejemplo pues nos muestra eso, ¿no? Si tú consideras a Z12 y al S como el conjunto que tiene al uno, que tiene al 3, a la clase del uno, a la clase del 3, a la clase del 9, y te tomas ahí como el ideal generado por la clase del 4. Entonces, aquí pues recuerden, ¿no? Para ver que algo era un n ideal, había que garantizar la existencia de un S en el sistema multiplicativo, tal que pues para cualesquiera dos elementos que tú te tomes,
bueno, regresando un poco a la definición, y ese A no sea nilpotente, entonces concluyes que ese B tuvo que estar en I. Entonces, ¿qué te parece si tomas a ese como la clase del 3? Y este, por supuesto, que pertenece al sistema multiplicativo que nos estamos proponiendo, ¿no? Y te tomas A y B, tales que pues el producto de A por B está en I, pero pues que la clase del 3, bueno, aquí la clase del 3 por cualquier elemento bueno, sí. Entonces, lo que se puede probar así de manera inmediata, aquí solo lo platico, es de que en realidad este I es un SN ideal, pero pues resulta que no va a ser un N ideal porque el producto de estos dos, ¿no? La clase del 2 por la clase del 2, este claramente está en I, pero este no es un elemento nilpotente y además la clase del 2 no está en I. Aquí me hace falta mencionar un comentario importante que pues resulta bueno, un poquito regresándome a lo de los N ideales, resulta que ZN, perdón, va a tener un N ideal, bueno, aquí ya no lo pongo, solo si, el conjunto, sí, solo si N es potencia de un primo. Entonces, aquí pues claramente Z12, pues se puede ver que en realidad es 3 por 4, ¿no? Y pues eso no es potencia de un primo, entonces por lo tanto, este anillo no posee N ideales. Entonces, cualquier ideal propio que tú te tomes de dicho anillo, pues no va a ser un N ideal, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un SN ideal que no es un N ideal. Ahora, ¿qué necesitas para que estos dos conceptos coincidan? Resulta, bueno, aquí hago una observación primero, ¿no? Este, bueno, antes de pasar a eso, hago primero esta proposición, menciono esta proposición. Resulta que si tú tienes R un dominio entero, eh, bueno, un anillo R, este va a ser un dominio entero si solo si el anillo de polinomios es un dominio entero, ¿no? Y como observación, resulta que si tú tienes R un dominio entero, entonces el conjunto de elementos nilpotentes de R va a coincidir con el conjunto de elementos nilpotentes del anillo de polinomios, ¿no? Entonces, este ejemplo me sirve para mostrar que no siempre se tienen en ideales, ¿no? Entonces, si tú consideras a Z el anillo de polinomios con coeficientes enteros en la indeterminada X y a S como el conjunto de potencias de este cuaterno donde K pues pertenece a N0. Ojo, aquí no lo mencioné, pero N0 es los naturales unión el cero, ¿ok? Y te tomas al ideal I como el ideal generado por 4X. Entonces, aquí, pues recuerden que pues a Z siempre lo puedes ver como una con un bajo un inclusión en ZX, o sea, entonces, resulta que para cualquier S que tú te tomes en este sistema multiplicativo, 2 por X, bueno, eh, aquí aquí me faltó, perdón, aquí, aquí era S. Resulta que S por 2X pertenece en I, pero pues S, perdón, aquí no era un error, no, disculpa. Resulta que pues este 2 por X pues siempre pertenece en I, pero pues ese por 2 a la X no es un elemento nilpotente porque pues aquí como Z es un dominio entero, entonces el conjunto de elementos nilpotentes de Z es únicamente el ideal generado por la clase del cero. Y por esta observación estos dos conjuntos coinciden, por lo tanto el conjunto de elementos nilpotentes también de este anillo, del anillo de polinomios, también es el ideal generado por el cero. Entonces, por supuesto que este producto tampoco va a ser un elemento nilpotente y además S por 2 no va a estar en I, porque pues esto, pues al final de cuentas lo que vamos a obtener van a ser polinomios constantes, digamos, ¿no? Y pues esto claramente no pertenece en I. Por lo tanto, pues este I que tú te tomaste aquí no es un SN ideal, ¿ok? Entonces, ahora volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué se necesita para que el concepto de N ideal coincida con SN ideal? Bueno, resulta que si tú te tomas a S como un subconjunto de las unidades, o sea, si tú te tomas al sistema multiplicativo como un subconjunto de las unidades y te tomas ahí un ideal de R, entonces resulta que I es un N ideal si solo si I es un SN ideal, ¿ok? Entonces resulta que tomando bajo esta hipótesis,
toda la teoría que tú desarrollaste de los N ideales, se la puedes aplicar a los SN ideales sin ningún problema, ¿ok? Pero pues, eh, ese es como un caso particular, ¿no? Cuando tú te tomas ese sistema multiplicativo como un subconjunto de las unidades, ¿no? ¿Ok? Bueno, algo interesante es ver también qué pasa con los SN ideales, ¿no? ¿Qué más propiedades tienen estos, ¿no? Resulta que si tú te tomas S un sistema multiplicativo e I un ideal y supones que I es un SN ideal, entonces SI siempre va a estar contenido en el conjunto de elementos nilpotentes para algún S en S, ¿no? Pues claramente pues tiene que ser, aquí pues está claro, este S va a ser el S elemento de I, ¿ok? Que definimos hace rato, ¿no? Más aún, si tú te tomas a S como un subconjunto de los elementos regulares, el ideal siempre va a estar contenido en el conjunto de elementos nilpotentes, que es algo parecido a lo que vimos con los n-ideales, en el que todo n-ideal es un subconjunto de los elementos nilpotentes. Ahora, si a ese le pides que sea un subconjunto de los elementos regulares, ¿no? Entonces el conjunto, el ideal generado por el cero es un Sn ideal, sí, solo sí, es un n ideal. Es algo interesante que también se tiene con el ideal generado por el ideal trivial, ¿no? Entonces, en ocasiones, pues también resulta ser complicado definir o probar por definición que algo es un SN ideal, ¿no? Entonces, esta siguiente caracterización, pues hace que esa labor sea más sencilla, ¿no? Resulta que I va a ser un SN ideal, sí, solo sí. Existe un S en el sistema multiplicativo tal que para cualesquiera dos ideales que tú te tomes J y K de R, tales que el producto de J por K está en I, entonces concluyes que S por J es un subconjunto del conjunto de elementos nilpotentes o S por K pues tuvo que estar contenido en I. Ok, esa es una caracterización importante que se tienen de estos ideales. Ok, bueno, también resulta que pues los puedes ver de cierta forma, bueno, operarlos conjuntistamente, ¿no? Como vimos, resulta que intersección de una colección arbitraria de n ideales es nuevamente un n ideal y pues pasa lo mismo con los Sn ideales, ¿ok? Si tú te tomas un sistema multiplicativo de R I1 hasta n ideales de R, si I sub I es un Sn ideal para toda I desde 1 hasta n, entonces la intersección de todos ellos es normalmente un Sn ideal de R, ¿ok? O sea, aquí radica la importancia de que, pues, en los n ideales lo que tú tomabas era una colección arbitraria, ¿no? En este caso, lo que estás tomando es una colección finita, o sea, como que no se comporta tan bonito, ¿no? ¿Ok? Ahora, si tú supones que la intersección de I sub J con J en omega, ¿no? Donde omega es un subconjunto de los ideales, bueno, de estos índices, ¿no? Que te tomaste, ¿no? O sea, estás tomando algunos de los ideales que partiste y los intersectas con ese, ¿no? O sea, te tomas algunos de los ideales que partiste, ¿no? Y si resulta que la intersección de todos esos intersectado con el sistema multiplicativo es distinto de vacío y al menos un I sub k es un Sn ideal de R para toda K con los índices que sobraron, ok, aquí. Entonces concluyes que la indicación de todos es un Sn ideal de R, ok. Lo que dice aquí es de que pues no necesitas que todos sean Sn ideales, solo necesitas que algunos sean Sn ideales, pero la importancia está de que esos otros que no sean SN ideales, al momento de tomar la intersección, intersecten a S, y pues eso ya garantiza que que la colección finita que tú te tomaste es siempre un SN ideal, ¿ok? Entonces, también en ocasiones resulta, o sea, la teoría de los SN ideales, aclaro aquí es extensa, bastante extensa, pero me voy a centrar un poquito más en ver algunas propiedades así concretas, ¿no? Por ejemplo, este, algo interesante que se tiene es lo siguiente, ¿no? Si tú te tomas S y T, dos subconjuntos, dos sistemas multiplicativos, ¿no? Para ahorrar un poco
la lectura, ¿no? Tal que S esté contenido en T y consideras I un ideal tal que I intersectado con T pues sea vacío, entonces si I es un SN ideal, entonces por supuesto que I va a ser un TN ideal, ¿ok? Sin embargo, pues en general no se satisface eso, o sea, si tú tienes, si resulta que I es un T sub n idea, T n ideal, entonces no necesariamente es un S n ideal. Y pues el ejemplo pues es el siguiente, ¿no? Considera el I generado por la clase del 4. Entonces recuerda que por el ejemplo que vimos hace rato, resulta que es un S n ideal de Z12, ¿no? Para tomando a S como ese sistema no multiplicativo, pero no es un T n ideal con T igual al conjunto que tiene a la clase del uno, ¿no? Que claramente es un subconjunto de S, porque pues este Z12 no tiene n ideales, ¿ok? Es interesante, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas pedir para que pues esto siempre ocurra? Resulta que si tú tienes S y T, dos subconjuntos multiplicativamente cerrados de R, con S contenido en T, y ojo, aquí la importancia de que puedas decir que estos I siempre va a ser un SN ideal, perdón, si I es un TN ideal de R, entonces I es un SN ideal de R, radica en que pues radica en esta hipótesis que dice que para cualquier T que tú te tomes en T, ¿no? Puedes garantizar la existencia de un T' tal que pues T por T' está siempre en S, ¿ok? Entonces, bajo esta hipótesis, pues ya estos dos, siempre puedes tener el regreso, digamos, de cierta forma. Ok. Entonces, ya vimos el concepto de n ideal y ya vimos el concepto de ese n ideal, ¿no? Ahora vamos a ver el concepto de amalgamación de anillos, ¿no? Que este es un concepto relativamente nuevo, ¿no? Ok. Si tú te tomas R y R', dos anillos, J un ideal de R' y F un homomorfismo de anillos que va de R en R', este conjunto, que va a ser el conjunto de todas las R's, coma F de R más J, donde R pues va a estar en R y J está en J, resulta tener una estructura de subanillo de R cruz R', ¿ok? Bajo las mismas operaciones, ¿no? Recuerden la operación suma es coordenada, coordenada y también la del producto, ¿no? Pero este anillo es llamado la amalgamación de R y R' a lo largo de J con respecto a F. Ese es un subanillo interesante que pues esperamos estudiar a futuro. Ok. Ahora, si te tomas a F como el homomorfismo de identidad, resulta que este conjunto pues se vuelve un poquito más dócil, digamos, de cierta forma, que pues va a ser el conjunto de todos los R, R más J con R en R y J en J, ¿no? Y este conjunto pues es un caso particular de la amalgamación y se le conoce como la duplicación amalgamada de R a lo largo de J, ¿ok? Entonces, un ejemplo aquí, si tú tomas a R igual a R' como el anillo de los enteros y te tomas al morfismo identidad y a J como el ideal generado por el 2, entonces, pues lo que vas a tener es la duplicación amalgamada de Z a lo largo del ideal generado, a lo largo del ideal generado por el 2, ¿ok? Que pues en este caso va a ser este conjunto, ¿no? Que van a ser el conjunto de todas las n más m, ¿no? O estos pares ordenados, donde pues n y m van a ser enteros, ¿ok? Entonces, en base a la definición, bueno, si tú te tomas a R y R', J y F como en la definición, y consideras la siguiente función R, que va de la amalgamación de R a lo largo de, bueno, aquí, esta amalgamación, ¿no? Ok, resulta que pues bueno, esta función es un homomorfismo de anillos que además es inyectivo. Es decir, este es un monomorfismo de anillos, ¿no? Entonces, en base a esto, lo interesante es ver que pues puedes pensar a R siempre a este anillo, a este subanillo, a la amalgamación, como una extensión de R. O sea, aquí recuerden que pues cuando nosotros colocamos este simbolito es como decir que estás haciendo una inclusión, pero aquí como que R y R
y la amalgamación están en dos anillos diferentes, ¿no? Pero ojo, aquí estoy hablando que esto es bajo isomorfismo, ¿no? Tú te restringes a la imagen de I de R, entonces lo que vas a tener es una copia isomorfa de R en el subanillo, en la amalgamación. Entonces, bajo esa observación que acabo de mencionar, pues siempre puedes decir que pues R va a ser una inclusión de la amalgamación, ¿ok? Entonces, bueno, también es, como ya dimos estructura de anillo, ¿no? También es importante ver cómo se comportan los ideales en este anillo, ¿no? Entonces no voy a exhibir todos, pero solo voy a mencionar algunos, ¿no? Si tú tomas a R, R', J y F como la definición que vimos al principio y consideras la amalgamación, resulta que I, si tú te tomas I un ideal de R y K un ideal de F de R más J, porque pues este resulta también ser un anillo, ¿no? Entonces puedes tomarte un ideal de este anillo. Entonces, este conjunto, que van a ser el conjunto de todas las I's, F de I más J, tiene con I en I y J en J, y a K barrita de sub F como el conjunto de todas las A, F de A más J, donde A pues va a estar en R, J va a estar en J, pero además tienes que pedir que F de A más J pues tiene que caer en I. Estos conjuntos resultan pues ser este, ideales de la amalgamación, ¿ok? Entonces, ojo, también lo importante es ver. O sea, como mencioné, solo voy a hablar de ciertas estructuras, no voy a generalizar muchas cosas, ¿no? Algo interesante también es qué ondas con el conjunto de elementos nilpotentes de la amalgamación. Bueno, si tú te tomas X, un elemento nilpotente de la amalgamación, entonces X se tiene que ver como R, F de R más J, ¿no? Luego, como te lo estás tomando acá, pues va a existir un M tal que pues x a la m pues tiene que ser cero, ¿no? Entonces, en base a esto, pues esta igualdad lo que te da es la siguiente, ¿no? Es de que r a la m, pues f de r más j elevado a la m, pues tiene que coincidir con el 0,0, ¿no? Aquí aclarando que pues el neutro el elemento cero de la amalgamación, pues es ¿no? Entonces, pues ya lo que tienes es acá, es de que pues r a la m, pues tiene que ser es cero, ¿no? Pero pues lo que encontramos aquí es una potencia natural, tal que pues R a esa potencia pues es el cero, ¿no? Esto quiere decir que pues R tiene que ser un elemento nilpotente, ¿no? Entonces, como tienes a R, que pertenece al perdón, al conjunto de elementos nilpotentes, entonces todo este X pues tiene que pertenecer a esta amalgamación donde pues este R te lo estás tomando como el conjunto de elementos nilpotentes, ¿no? Entonces, y como este X era arbitrario, lo que concluyes es de que el conjunto de elementos nilpotentes de este anillo de la amalgamación de R, pues está contenido en la amalgamación, digamos, del conjunto de elementos nilpotentes, ¿no? O sea, en general, lo que se tiene, pues es esa proposición, ¿no? Siempre tienes que, estos dos, siempre tienes esa contención, perdón. Ahora, resulta que pues el regreso no siempre se cumple, ¿no? Nuevamente, ¿no? Tómate a R' como Z, el morfismo identidad, y a J como el ideal generado por el 2, ¿no? Entonces tienes que pues esta es la duplicación amalgamada de Z a lo largo del ideal generado por el 2, ¿no? Que pues es este conjunto, ¿no? Y como Z es un dominio entero, pues el conjunto de elementos de nilpotentes de Z pues va a coincidir con el ideal generado por el 0, ¿no? Entonces observa que este conjunto va a ser el conjunto de todos los pares ordenados, donde pues la primera entrada la tienes, es un cero, ¿no? Y la segunda entrada son múltiplos del 2, ¿no? Donde pues son 2 por m, ¿no? Donde m es un entero, ¿no? Entonces observa que para cualquier entero no cero y k natural, pues este elemento pues va a ser diferente de cero. Entonces, pues en general esta contención no se satisface. O sea, ¿qué necesitas pedirle entonces al al ideal qué hipótesis necesitas para que pues esta igualdad siempre se satisface? Entonces, observen aquí, si nosotros lográramos que
estos elementos fueran cero, o sea, siempre fueran cero, entonces ya concluiríamos directamente que pues la igualdad se satisface. Entonces, resulta que pues si tú tomas nuevamente estos elementos como en la definición 4.1 y consideras a la amalgamación de R, este, a lo largo de J con respecto a F, entonces si te tomas a J como un subconjunto del conjunto de elementos nilpotentes, entonces pues estos dos siempre coinciden. Es algo interesante que se tiene de, de la amalgamación, ¿ok? Entonces, aquí también menciono algunos conjuntos que son subconjuntos de la amalgamación y los cuales están dados de la siguiente manera, ¿no? Lo interesante es de que todos estos elementos, estos conjuntos resultan ser sistemas multiplicativos de dicho anillo. O sea, aquí va lo interesante, ¿no? Porque, bueno, se puede probar, ¿no? Pero pues la prueba es la rutinaria, ver que pues el uno está, ver que es cerrado bajo productos y ver que el cero no está en el sistema multiplicativo. Así que pues no lo pruebo porque pues, como menciono, es rutinario. ¿Ok? Ok, y ahora el tema pues con el que quiero concluir es el siguiente, ¿no? Que es básicamente comentar cómo se ven los SN ideales en la amalgamación, donde pues este S va a ser muy particular, ¿no? Entonces, tome la amalgamación de R a lo largo de J con respecto a F, ¿no? Y S un subconjunto, un sistema multiplicativo de R, e I un ideal de R tal que pues la intersección de I con S pues sea vacío, ¿no? Entonces las siguientes afirmaciones se satisfacen. Resulta que si tú tienes que este ideal que vimos hace rato es un WN ideal de la amalgamación, esto implica que pues este I en realidad va a ser un S, va a ser un ideal, ¿no? Con ese sistema va a ser un SN ideal, ¿no? Donde pues este S te lo estás tomando como ese sistema multiplicativo de la amalgamación, ¿no? Y pues tú tienes dos, pues resulta que dos implica tres, es decir, que si tú tienes un ideal que satisface esto, ¿no? Entonces, este ideal que tú te tomaste es siempre un SN ideal de R, ¿ok? Y además, si pides que J sea un es un subconjunto de elementos nilpotentes, entonces estas afirmaciones son todas equivalentes, ¿ok? Y un corolario que se tiene de manera inmediata es el siguiente, ¿no? Resulta que es la amalgamación de los anillos R y R', ¿no? A lo largo de J, ¿no? Donde pues a este J le pides además que sea un subconjunto de elementos nilpotentes, ¿no? Eh, y te tomas a S un sistema multiplicativo de R, los SN ideales, ¿no? Aquí permítame para omitir trabalenguas, ¿no? Bajo ese sistema multiplicativo, pues siempre van a ser van a contener al cero cruz, coma J, bueno, que contienen a este conjunto, pues van a ser siempre de la forma I, este, donde van a ser de esta forma, donde pues I va a ser un SN ideal de R, ¿ok? Entonces, sí, pues con eso concluyo esta charla, ¿no? Entonces, eh, ya, aquí tengo unas referencias que usé para realizar este trabajo, ¿no? O sea, menciono, ¿no? Nuevamente, este trabajo, pues es un trabajo que se tiene a futuro, ¿no? Con mi asesor. Y pues, gracias, ¿no? Eso es todo lo que tengo el día de hoy. Muchas gracias, Anthony. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Anthony respecto a su trabajo o algún comentario o algo? Y pues parece que no. Este, Eh, pues, esperemos que tenga futuro su trabajo. Gracias, Y pues gracias. a darle un aplauso virtual por su plática. Y bueno, ya le haré llegar su constancia de participación en el seminario. Eh, pues muchas gracias a todos. Sería
todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana nos va a estar dando una plática el doctor Roberto Carlos Mondragón. Así que pues, no se la pierdan. Esperamos por aquí. Gracias, cuídense mucho. Nos estamos viendo.